Nunca me gustó trabajar de noche, pero la vida no siempre te da opciones. Cuando uno necesita dinero, cuando las cuentas se acumulan y el teléfono no para de vibrar con recordatorios, uno acepta lo que aparezca. Y en mi caso lo que apareció fue un trabajo extraño, mal pagado, solitario y, como descubrí después, mucho más pesado de lo que cualquier ser humano debería soportar. Me contrataron como guarda nocturno de un hospital abandonado. Sí, así como suena. Un edificio enorme, sucio, viejo, lleno de pasillos interminables, puertas que no cierran bien y ecos que no sabes de dónde vienen. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el hospital había sido evacuado de forma repentina años atrás, dejando dentro cosas que jamás debieron quedar allí. Expedientes médicos, camillas, quirófanos con restos de instrumentos quirúrgicos y un silencio que te aplasta el pecho. Antes de que sigas escuchando, tengo que decirte algo con toda honestidad. Lo que viví allí no lo conté nunca en voz alta. No se lo dije a mi familia ni a mis compañeros, ni mucho menos a mi jefe. Porque incluso ahora, después de tanto tiempo, hay noches en las que me despierto pensando que todavía estoy ahí, caminando por esos pasillos, escuchando sonidos que ningún edificio abandonado debería producir. Y si estás aquí escuchándome, te advierto de antemano. Esto no es un cuento de miedo barato. Es mi experiencia. Una experiencia que me marcó más de lo que puedo admitir. Todo empezó un lunes a las 22:00. El coordinador me entregó las llaves, una linterna que parecía de juguete, un radio que nunca funcionó bien y una lista de puntos de vigilancia que debía recorrer cada hora. Me dijo que el hospital había sido cerrado después de una serie de fallas estructurales, pero que todavía había material valioso adentro y que por eso necesitaban vigilancia nocturna. Lo dijo con una tranquilidad que ahora me parece sospechosa, como si hubiera omitido voluntariamente la parte importante. Cuando me dejó frente a la puerta principal me dijo: «No te preocupes, aquí no entra nadie desde hace años». Y mientras se alejaba agregó algo que apenas escuché, casi entre dientes: «Mientras no escuches nada, todo estará bien». En su momento pensé que era un chiste, pero ahora sé que no lo era. Entré. El aire estaba tan frío que parecía que alguien acababa de abrir un congelador gigante. El olor era una mezcla de humedad, polvo, metal viejo y algo más fino, más difícil de describir, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado allí dentro y se estuviera pudriendo lentamente. Encendí la linterna. El haz de luz era débil, amarillento, casi inútil, pero me alcanzaba para ver el vestíbulo principal. Sillas de espera cubiertas de mantos de polvo, cortinas rotas, una máquina de café volcada en el suelo y al fondo un ascensor que, aunque estaba fuera de servicio, parecía observarme como un ojo apagado. Mis pasos resonaban como si el edificio entero respirara con cada movimiento. Cada sala, cada puerta, cada rincón producía pequeños sonidos propios, crujidos, goteos, golpes suaves que parecían venir desde dentro de las paredes. Solo es el edificio, me repetía en mi mente. Nada más. Caminé hacia el pasillo principal. Los corredores eran largos, estrechos y tan oscuros que parecía que la luz de mi linterna no quería entrar. Había señales antiguas: pediatría, rayos X, cirugía, UCI. Cada palabra parecía más pesada que la anterior, como si el eco del sufrimiento de las historias que allí ocurrieron todavía se aferrara a las paredes. A los 30 minutos de empezar, escuché el primer sonido que no debía estar allí. Algo metálico cayó en algún lugar del segundo piso. No fue un crujido ni un golpe de tubería. Fue el sonido claro de un instrumento chocando contra el suelo. Me quedé congelado. Esperé. Nada. Decidí subir. No sé si fue valentía o estupidez, pero subí. Las escaleras estaban cubiertas de polvo. Mis botas dejaban huellas profundas, lo que significaba que nadie había pasado por ahí en mucho tiempo. Eso me tranquilizó por un momento, hasta que llegué al pasillo del segundo piso y vi algo que no debería haber visto. Una silla de ruedas, en medio del corredor, perfectamente posicionada, como si alguien la hubiera dejado allí hace segundos. Cuando pasé por ese pasillo horas antes durante la revisión inicial, esa silla no estaba ahí. Lo recuerdo perfectamente. De hecho, me detuve a mirar un mueble caído a la derecha.
No había silla cerca, nada, pero ahora estaba ahí, y estaba limpia, más limpia que el suelo, más limpia que las paredes, demasiado limpia. La luz de mi linterna tembló, no porque fallara, sino porque mi mano temblaba. Me acerqué aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Toqué la silla. Estaba tibia, no caliente, no humana, pero tibia. Eso no era posible. Allí dentro todo estaba frío, helado. Pero esa silla tenía una temperatura diferente, como si alguien hace minutos se hubiera levantado de ella y la hubiera dejado ahí. Tomé aire y seguí avanzando. No quería pensar demasiado. Cuando estás solo en un hospital abandonado, pensar demasiado es la peor decisión que puedes tomar. Llegué al quirófano 2. La puerta estaba entreabierta. El vidrio tenía una grieta grande que parecía una cicatriz. Empujé la puerta con la linterna y entré. Y allí lo vi. Una mesa de operaciones. Manchada, pero no con sangre. Con polvo que había sido removido en un patrón extraño, como si alguien hubiera pasado la mano por encima recientemente. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa marca. Quizás 1 minuto, quizás 10. Solo sé que algo se movió detrás de mí. Un pequeño sonido como un roce contra el suelo. Me giré de inmediato. Nada, o eso pensé al principio, pero cuando iluminé el piso vi algo que me puso la piel de gallina. Marcas de arrastre, como si alguien hubiera movido la silla de ruedas desde el extremo del pasillo hasta donde estaba ahora. Es decir, no era que la silla apareció, era que se había movido, y no había rodado sola. No había huellas de ruedas continuas, sino marcas de arrastre interrumpidas, como si algo la impulsara y luego la frenara en seco. Respiré profundo, me di media vuelta y salí del quirófano. Mis pasos resonaban más fuerte que antes, como si el edificio estuviera respondiendo a mi presencia. Cuando llegué al pasillo central del segundo piso, escuché algo que me dejó paralizado. Un quejido, largo, débil, como si viniera de una habitación tapada por el tiempo. Un sonido humano, no un animal, no metal, no el viento, humano. Sentí el estómago hacerse un nudo. El aire se volvió más pesado. Y aunque yo sabía que ese edificio estaba abandonado hace años, que no había electricidad, que todas las ventanas estaban selladas, ese sonido me hizo cuestionarlo todo. «Hola», dije, sabiendo que no debía hacerlo. Y entonces ocurrió algo peor. El quejido se transformó en un susurro largo e incomprensible, como si alguien intentara hablar desde muy lejos o desde detrás de una pared muy gruesa. Retrocedí 2 pasos. Algo dentro de mí gritaba que bajara las escaleras, que saliera del edificio, que renunciara ahí mismo, pero tenía que saber de dónde venía. Me acerqué al final del pasillo. El sonido se hacía más claro, más intenso, más cercano, hasta que pude distinguir una palabra. Una sola palabra, pero perfectamente pronunciada. «Ayúdame». No sé cómo describir lo que sentí, pero fue algo entre terror frío y una pena profunda. Esa voz no sonaba agresiva, sonaba rota, desesperada, humana. Y aunque todo en mi cabeza decía que era imposible, mi instinto o mi estupidez me hizo caminar en dirección al susurro. Llegué a la habitación 214. La puerta estaba cerrada, pero el sonido venía de ahí. Pegué la oreja. Silencio, silencio absoluto. Tragué saliva. Coloqué la mano en la manija y justo cuando estaba por girarla, algo golpeó la puerta desde adentro. Un golpe seco, fuerte, como una palma abierta contra madera. Retrocedí de inmediato. Mi corazón parecía querer salir del pecho. La linterna temblaba sin control. Sentí que todo mi cuerpo quería huir, pero mis piernas no respondían. Y entonces escuché otro sonido mucho peor. El golpeteo se movía, desde la puerta hacia el suelo, como si algo estuviera arrastrándose dentro de la habitación. Ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo por el pasillo. No miré atrás.
Bajé las escaleras casi tropezando. Llegué al vestíbulo y me apoyé contra la pared intentando respirar. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz detrás de mí, muy cerca. Pero esa voz no estaba dentro del hospital. Estaba justo detrás de mis oídos. Y lo que dijo me marcó para siempre. No puedo describir con exactitud cómo se sintió escuchar esa voz detrás de mí, tan cerca que casi pude sentir el aire golpeando mi nuca. Era imposible. Yo estaba solo. No había nadie detrás, ni al lado, ni en ninguna parte cercana. Y aún así, la voz sonó como si alguien hubiera apoyado la boca directamente en mi oído. «No te vayas», eso dijo, con un tono tranquilo, casi paciente, como si me conociera, como si esperara que yo reaccionara de cierta manera. Me giré de golpe con la linterna temblando entre mis dedos. No había nadie, solo el vestíbulo oscuro, los bancos de metal abandonados, el viejo ascensor silencioso y la sombra interminable del pasillo central. Pero algo más llamó mi atención. El aire estaba distinto, más denso, como si alguien hubiera caminado allí hacía segundos, pero no hubiese terminado de irse del todo. La sensación era tan fuerte que tuve que dar un paso atrás. Respiré hondo intentando recuperar el control. No podía permitir que mi mente me jugara esas trampas. Estaba cansado, nervioso y solo. Todo esto podría ser una mezcla de ansiedad, ecos, resonancias del edificio, autosugestión, cualquier cosa. Eso fue lo que intenté creer. Pero entonces escuché algo que destruyó todas mis explicaciones racionales de un solo golpe. Pasos. Pasos suaves, lentos, rítmicos. Pisadas que venían del pasillo oscuro. No del segundo piso, no de arriba, no del eco. Del pasillo enfrente de mí. Me quedé quieto. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Las pisadas no eran fuertes, no eran pesadas, pero eran constantes, una detrás de otra. Sonaban como si alguien caminara arrastrando los pies, desganado, sin prisa. Un sonido apagado, casi húmedo. «¿Quién está ahí?», logré decir, aunque mi voz sonó más quebrada que firme. Las pisadas se detuvieron. Silencio. Levanté la linterna. El haz débil iluminó apenas unos metros. Más allá, todo era una negrura espesa, impasible, como si la oscuridad fuera una masa sólida que no permitía el paso de la luz. Entonces, justo cuando mi respiración empezaba a normalizarse, algo asomó desde la oscuridad. Primero, una sombra. Una silueta alta, muy delgada. No se movía, solo estaba ahí, como si siempre hubiera sido parte del pasillo y mi linterna acabara de revelarla. «¿Hola?», dije otra vez, pero ya no esperaba respuesta. La silueta tampoco respondió, pero dio un paso hacia mí, un paso lento, pesado, arrastrado. Mi corazón se aceleró de inmediato. La linterna empezó a fallar, parpadeando como si hubiera interferencia. Solo veía destellos. La silueta avanzaba con cada parpadeo de luz, como si se moviese entre los cortes, acercándose un poco más cada vez. Cuando la luz se estabilizó por un instante, pude distinguir algo más. La figura parecía llevar una bata de hospital, blanca, muy sucia, rasgada en algunos puntos. Era imposible, completamente imposible, pero era eso lo que estaba viendo. Di un paso atrás, la figura dio un paso adelante. Di otro paso atrás. La figura avanzó otro poco, hasta que la linterna se apagó por completo. Oscuridad total. Mi respiración se volvió tan violenta que podía escuchar mi propio pulso golpeando en los oídos. No se oía nada más. Nada. Hasta que las pisadas regresaron. Esta vez más rápidas, más cerca, muy cerca. No pensé. No analicé. Simplemente corrí. Corrí hacia la salida, tropezando con bancos, golpeando mi hombro contra una columna, dejando caer el radio que se estrelló contra el suelo. No me importó. No miré atrás. Sabía que si miraba, si cometía ese error, no tendría fuerzas para seguir corriendo. Llegué a la puerta principal y tiré del portón metálico con tanta fuerza que pensé que se rompería. El aire de la noche entró como un golpe en el pecho, frío pero vivo. Me lancé afuera y seguí corriendo hasta la calle,
hasta llegar al puesto del guardia externo que estaba vacío. Vacío. El guardia que debía estar ahí no estaba. El café medio lleno seguía caliente. La silla estaba movida como si alguien se hubiera levantado hace segundos. Me quedé allí, jadeando, intentando entender qué acababa de pasar. La luz del hospital seguía encendida detrás de mí, un haz débil que se asomaba por la puerta entreabierta. Y por un momento, solo por un instante, juro que vi una sombra moverse detrás del cristal. Salí corriendo otra vez. No paré hasta llegar a la avenida principal. Tomé un taxi respirando entrecortado, incapaz de explicar lo que me había pasado. El taxista me miró por el retrovisor y dijo: ¿Vienes del viejo hospital? No respondí. Él suspiró y dijo algo que me erizó la piel de nuevo. No deberías trabajar allí de noche. Ese lugar no está vacío. Nunca estuvo. Le pedí que acelerara. Me llevó a casa. No dormí en toda la noche. Al día siguiente le escribí a mi jefe diciéndole que renunciaba. Me llamó 4 veces y no contesté ninguna. Borré el número. Nunca volví a ese edificio. Pero hay algo más, lo que no le conté a nadie. Desde aquella noche, hay veces en que, cuando estoy solo en casa, escucho pasos suaves en el pasillo. No constantes, no fuertes, pero sí familiares. El mismo ritmo, el mismo arrastre, el mismo eco que escuché esa noche en el hospital. Nunca los oigo cuando hay alguien conmigo, solo cuando estoy solo. Y aunque trato de convencerme de que es mi mente, de que aquel lugar me afectó más de lo que admito, hay noches en que siento una presencia detrás de mí, muy cerca, como aquella vez. Y cuando eso pasa, casi siempre escucho el mismo susurro. Ese susurro que escuché antes de salir corriendo. Suena así: no te vayas. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Si este tipo de historias te intriga, te asusta o te hace ver los lugares abandonados con otros ojos, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que ame relatos reales y perturbadores. Nos vemos en la próxima historia.